Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Es un gusto enorme tenerlos por aquí. Como siempre me emociona mucho preparar contenido que sé que les interesa, y hoy tengo un tema que creo que les va a enganchar. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de la fama y el éxito de una celebridad? ¿Qué historias, qué heridas, qué experiencias han moldeado a esas personas que vemos en la pantalla? Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en la vida de uno de los actores más queridos y admirados del momento, Can Yaman. Hoy vamos a desentrañar un poco el corazón del galán turco hablando de sus amores, de sus desamores y de esos momentos que lo marcaron profundamente. Vamos a explorar las facetas más vulnerables de Can, esas que quizás no siempre vemos en las entrevistas o en las redes sociales. Prepárense para conocer a un Can Yaman más humano con sus aciertos, sus errores y por supuesto sus traumas. Así que si son fans del trabajo de Can, o simplemente sienten curiosidad por la vida personal de las celebridades, de este vídeo es para ustedes. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Can Yaman, con su encanto innegable y su talento actoral, ha conquistado corazones alrededor del mundo. Hemos seguido su carrera, nos hemos emocionado con sus personajes y hemos sido testigos de su meteórico ascenso a la fama. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre la persona que está detrás de esos personajes? ¿Qué batallas internas ha librado? ¿Qué amores y desamores han forjado al hombre que hoy conocemos? Comencemos por el principio. Can, como todos nosotros, no nació con la vida resuelta. Su infancia, aunque rodeada de cariño, estuvo marcada por la separación de sus padres. Imaginen la sensación de vivir esa experiencia siendo un niño, la inestabilidad, la adaptación a nuevos entornos y quizás, la necesidad de madurar antes de tiempo. Esta situación familiar, como lo ha confesado en algunas entrevistas, dejó una huella profunda en él. Es algo que inevitablemente forjó su carácter, su sensibilidad y, por supuesto, su forma de relacionarse con los demás. Es probable que esa experiencia lo haya hecho más observador, más empático, y con una mayor necesidad de buscar la estabilidad emocional en sus relaciones. La separación de los padres, una experiencia común pero profundamente personal, es un punto de partida crucial para comprender la vida de Can Yaman. La infancia es el terreno fértil donde se siembran las semillas de nuestra personalidad, y las experiencias tempranas dejan una marca indeleble. En el caso de Can, la ruptura familiar pudo haber generado una sensación de inseguridad, una necesidad de control o, paradójicamente, una mayor capacidad de adaptación ante los cambios. La inestabilidad inherente a la separación, la adaptación a nuevos hogares o rutinas, y la posible necesidad de madurar antes de tiempo, pueden haber influido en la forma en que Can aborda las relaciones interpersonales. Es posible que haya desarrollado una mayor sensibilidad hacia las emociones de los demás, una habilidad para leer entre líneas y una búsqueda constante de la armonía y la estabilidad. Estas características, a su vez, podrían haber influido en su elección de carrera, impulsándolo a interpretar personajes que exploran las complejidades de las relaciones humanas. Es importante recordar que cada individuo reacciona de manera diferente a las experiencias traumáticas o difíciles. En el caso de Can, la separación de sus padres no define por completo su vida, pero sin duda ha sido un factor significativo en la formación de su personalidad. Su capacidad para expresar sus sentimientos, su empatía y su búsqueda de la felicidad, probablemente están intrínsecamente relacionadas con las lecciones aprendidas durante su infancia. Esta base sólida, aunque marcada por la adversidad, le permitió a Can desarrollar una resiliencia que lo impulsó a perseguir sus sueños y a alcanzar el éxito profesional. La infancia, como un crisol, forjó en él una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza que lo han convertido en el hombre que conocemos hoy. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los medios y de sus fans son, por supuesto, sus relaciones sentimentales. Can es un hombre atractivo, talentoso y con una personalidad arrolladora. Es natural que sus romances generen expectación. Sin embargo, como cualquier persona, Can no ha estado exento de errores y de experiencias dolorosas en el amor. Ha tenido relaciones públicas, relaciones más privadas, y cada una de ellas, seguramente, le ha dejado una lección. Las relaciones sentimentales de una celebridad, especialmente en el mundo del espectáculo, están constantemente bajo el escrutinio público. Los medios de comunicación y los fans analizan cada detalle, desde los gestos más sutiles hasta las palabras más pronunciadas. En el caso de Can Yaman, su atractivo físico, su carisma.
Y su éxito profesional lo han convertido en un imán para la atención mediática, lo que inevitablemente ha afectado sus relaciones personales. Es importante recordar que detrás de la fachada de la fama, hay un ser humano con sus propias necesidades, anhelos y vulnerabilidades. Las relaciones amorosas, por su propia naturaleza, son complejas y desafiantes, y las celebridades no son inmunes a los altibajos emocionales que conlleva el amor. Las rupturas, las decepciones y las dudas son parte inevitable del camino, y Can Yaman, como cualquier otra persona, ha experimentado momentos de alegría y tristeza en sus relaciones. Las relaciones públicas, aquellas que se hacen públicas a través de los medios de comunicación, suelen estar sujetas a una mayor presión y a una mayor especulación. Los fans y los medios de comunicación construyen narrativas románticas, idealizan a las parejas y exigen una perfección que es imposible de alcanzar. Esta presión puede afectar la dinámica de la relación, generando conflictos y tensiones que pueden llevar a su fin. Las relaciones privadas, aquellas que se mantienen alejadas del ojo público, ofrecen un espacio más íntimo y personal. Sin embargo, también pueden verse afectadas por la fama y el éxito de una celebridad. La falta de privacidad, la dificultad para mantener una vida normal y la constante exposición a la opinión pública pueden afectar la relación. Cada relación, ya sea pública o privada, le ha dejado a Can Yaman una lección. Las experiencias amorosas, como un espejo, reflejan nuestras fortalezas y debilidades, nos enseñan a crecer y a evolucionar como personas. Las relaciones son un terreno de aprendizaje, donde experimentamos la alegría, la tristeza, el amor y la decepción. El camino sentimental de Can Yaman, como el de cualquier otra persona, ha estado lleno de altibajos, pero lo más importante es que ha sido un viaje de crecimiento personal. Las relaciones, con sus luces y sombras, han moldeado al hombre que hoy conocemos. Uno de los rumores más sonados fue su relación con Demet Özdemir, su compañera de reparto en la exitosa serie Erkencikus. La química entre ambos en la pantalla era innegable, y los rumores de romance se desataron. Aunque ambos negaron tener una relación, los fans soñaban con que la ficción se convirtiera en realidad. Al final, las cosas no funcionaron. ¿Por qué? Bueno, esas son decisiones personales que solo ellos conocen. Pero es interesante reflexionar sobre cómo las expectativas del público, influenciadas por la narrativa romántica de las series, pueden presionar a las personas involucradas y generar una realidad que no siempre se ajusta a sus deseos. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, nacida en el set de Erkencikus, es un claro ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden entrelazarse, generando expectativas y presiones tanto para los actores como para el público. La química innegable entre ambos en la pantalla, su complicidad y su conexión, alimentaron los rumores de romance, que rápidamente se propagaron por los medios de comunicación y las redes sociales. Los fans, cautivados por la historia de amor de Sanem y Can, en la serie, soñaban con que la ficción se convirtiera en realidad. La narrativa romántica de Erkencikus, con sus momentos de alegría, pasión y conflicto, creó una conexión emocional con el público, que deseaba que la historia de amor continuara fuera de la pantalla. Sin embargo, la realidad es diferente a la ficción. Las decisiones personales de Can y Demet, las circunstancias de sus vidas y las complejidades de sus relaciones, no siempre se ajustan a las expectativas del público. La presión de los fans, la atención mediática y la constante especulación pueden afectar la dinámica de la relación, generando tensiones y dificultando la posibilidad de que el romance florezca fuera de la pantalla. Es importante recordar que los actores son personas, no personajes. Aunque interpreten roles románticos en la pantalla, sus vidas personales son diferentes. Las decisiones que toman, sus sentimientos y sus relaciones son asuntos privados que deben ser respetados. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, aunque no se materializó en un romance fuera de la pantalla, es un ejemplo de cómo las expectativas del público pueden influir en la vida de las celebridades. Es un recordatorio de que, aunque la ficción puede ser romántica y emocionante, la realidad es más compleja y personal. La decisión de Can y Demet de no iniciar una relación es respetable. Cada uno tiene derecho a elegir su propio camino y a tomar decisiones que se ajusten a sus deseos y necesidades. La amistad y el respeto entre ellos tal vez fue el resultado más importante que se pudo obtener, ya que lograron mantener una relación profesional y amistosa después de la serie. Otro capítulo importante en su vida sentimental fue su relación con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana. La relación fue intensa y mediática, pero también efímera.
Las razones de su ruptura no están del todo claras, pero se especula con diferencias culturales, incompatibilidad de agendas y, tal vez, la dificultad de mantener una relación en la distancia y bajo el escrutinio público. Esta experiencia, como cualquier ruptura amorosa, debió dejarle un sabor agridulce. Seguramente hubo dolor, decepción, y la necesidad de replantearse algunas cosas. La relación de Canjaman con Diletta Leotta, una destacada presentadora italiana, fue un capítulo intenso y mediático en la vida del actor. La pareja, formada por dos figuras públicas de renombre, generó gran expectación y su relación fue objeto de numerosos titulares y rumores. La relación fue breve pero intensa. Las razones de su ruptura no están del todo claras, pero se especula con diferentes factores que podrían haber influido en su fin. Las diferencias culturales, la incompatibilidad de agendas y la dificultad de mantener una relación a distancia son algunas de las posibles causas. Las diferencias culturales entre Turquía e Italia pueden haber generado malentendidos y desafíos en la relación. Las costumbres, los valores y las expectativas pueden variar, lo que puede afectar la comunicación y la comprensión mutua. La incompatibilidad de agendas debido a sus compromisos profesionales pudo haber dificultado la posibilidad de pasar tiempo de calidad juntos y de fortalecer la relación. La distancia además añadió un elemento de complejidad, ya que requeriría un esfuerzo adicional para mantener viva la llama del amor. La dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público también pudo haber influido en la ruptura. La constante exposición mediática, la especulación y la presión de los fans pueden afectar la dinámica de la relación. La ruptura de Canjaman y Diletta Leotta, como cualquier experiencia amorosa, debió dejar un sabor agridulce. Seguramente hubo dolor, decepción y la necesidad de replantearse algunas cosas. Las rupturas amorosas son un proceso difícil, pero también son una oportunidad para el crecimiento personal y para aprender lecciones valiosas. Es importante recordar que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, pueden terminar por diversas razones. Las personas cambian, las circunstancias cambian y a veces, las relaciones simplemente no funcionan. La relación de Canjaman y Diletta Leotta es un ejemplo de cómo la fama, la distancia y las diferencias culturales pueden influir en las relaciones amorosas. Es un recordatorio de que detrás de la fachada de la fama, hay dos personas que están experimentando las alegrías y las tristezas del amor, como cualquier otra persona. Pero más allá de los romances conocidos, es importante destacar algo: Canjaman es un ser humano. Y como tal, ha experimentado momentos de vulnerabilidad, de dudas y de incertidumbres. Seguramente ha tenido que lidiar con la presión de ser una figura pública, con la exigencia de la perfección, con las críticas, y con la dificultad de encontrar la privacidad y la autenticidad en un mundo donde todo parece estar expuesto. Es fundamental recordar que, más allá de su éxito y su fama, Canjaman es un ser humano. La etiqueta de celebridad a menudo oculta la complejidad de las personas que se encuentran bajo ella. Es fácil olvidar que detrás de la sonrisa en la alfombra roja y de los papeles en la pantalla, hay una persona con emociones, miedos y vulnerabilidades. La vida de una figura pública está llena de desafíos únicos. La presión de mantener una imagen pública impecable, la constante exposición a las críticas y la dificultad de encontrar la privacidad y la autenticidad son solo algunos de los obstáculos que enfrentan. La exigencia de la perfección es un peso constante. Los fans, los medios de comunicación y la sociedad en general, a menudo esperan que las celebridades sean perfectas, que nunca cometan errores y que siempre actúen de manera ejemplar. Esta presión puede generar ansiedad, estrés y una sensación de soledad. Las críticas, constructivas o destructivas, son inevitables. Las celebridades son objeto de juicios constantes sobre su apariencia, sus acciones y sus decisiones. Aprender a lidiar con las críticas y a no dejarse afectar por ellas es un desafío constante. La dificultad de encontrar la privacidad es otro gran desafío. La vida de una celebridad está expuesta al público, y la posibilidad de escapar del escrutinio público es limitada. Encontrar momentos de privacidad y autenticidad es esencial para mantener la salud mental y emocional. Canjaman, como cualquier otra persona, ha experimentado momentos de vulnerabilidad, dudas e incertidumbres. La fama y el éxito no inmunizan a nadie de las dificultades de la vida. Es importante reconocer y validar sus emociones, y respetar su derecho a la privacidad. En sus entrevistas, Can ha hablado abiertamente sobre la importancia de la terapia y del autocuidado. Ha mencionado la necesidad de conocerse a sí mismo, de identificar sus
patrones de comportamiento y de sanar las heridas del pasado. Esto nos habla de un hombre que no solo busca el éxito profesional, sino también el bienestar emocional. Nos muestra a una persona que no tiene miedo de enfrentar sus demonios internos y de buscar ayuda cuando la necesita. Es un ejemplo de valentía y de autenticidad que deberíamos valorar. El hecho de que Kanyaman hable abiertamente sobre la importancia de la terapia y el autocuidado, revela una faceta de su personalidad que es admirable y ejemplar. En un mundo donde la vulnerabilidad a menudo se considera una debilidad, su honestidad y valentía son dignas de reconocimiento. La terapia como herramienta para el crecimiento personal y el bienestar emocional es un camino que muchos famosos han elegido recorrer. Kanyaman, al hablar abiertamente sobre su experiencia, normaliza la búsqueda de ayuda profesional y demuestra que el autocuidado es fundamental para mantener la salud mental. La necesidad de conocerse a sí mismo, de identificar los patrones de comportamiento y de sanar las heridas del pasado, es un proceso esencial para cualquier persona que busque el crecimiento personal. La terapia ofrece un espacio seguro para explorar las emociones, los pensamientos y los comportamientos que nos moldean, y para comprender las raíces de nuestras experiencias. El autocuidado, por otro lado, es un conjunto de prácticas que nos permiten cuidar nuestra salud física, mental y emocional. Esto incluye dormir lo suficiente, comer de manera saludable, hacer ejercicio, practicar la meditación, pasar tiempo con nuestros seres queridos y dedicarnos a actividades que nos brindan alegría y satisfacción. Kanyaman, al enfatizar la importancia de la terapia y el autocuidado, nos muestra a una persona que no solo busca el éxito profesional, sino también el bienestar emocional. Es un ejemplo de valentía y autenticidad que deberíamos valorar. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y a desestigmatizar la búsqueda de ayuda profesional. Nos recuerda que la vulnerabilidad es una fortaleza y que cuidarnos a nosotros mismos es una prioridad. Otro aspecto importante que ha marcado la vida de Kan es su relación con su familia y sus amigos. Son su apoyo incondicional, su refugio y su fuente de energía. En momentos difíciles, son ellos quienes le brindan el cariño y el consuelo que necesita. Es importante recordar que detrás de la fama, hay una red de personas que lo aman y lo protegen. Esas relaciones son fundamentales para mantener los pies en la tierra y para recordar que al final, lo más importante es el amor y la conexión humana. La relación de Kanyaman con su familia y sus amigos es un pilar fundamental en su vida. En un mundo lleno de luces y sombras, la familia y los amigos son el ancla que lo mantiene conectado a la realidad y a la esencia de quién es. La familia, con su amor incondicional y su apoyo inquebrantable, es el refugio donde Kan encuentra consuelo y seguridad. Sus padres, hermanos y demás familiares son un recordatorio constante de sus raíces y de su identidad. En momentos difíciles, son ellos quienes le brindan el cariño y el consuelo que necesita. Los amigos, con su amistad y su lealtad, son el círculo de confianza donde Kan puede ser el mismo, sin máscaras ni pretensiones. Comparten sus alegrías y sus tristezas, le brindan consejos y le recuerdan la importancia de la autenticidad y la humildad. La familia y los amigos son su apoyo incondicional, su refugio y su fuente de energía. Son las personas que lo aman y lo protegen, y que lo ayudan a mantener los pies en la tierra. Son fundamentales para recordar que al final, lo más importante es el amor y la conexión humana. Es importante recordar que detrás de la fama, hay una red de personas que lo aman y lo protegen. Esas relaciones son fundamentales para mantener los pies en la tierra y para recordar que al final, lo más importante es el amor y la conexión humana. En definitiva, la historia de Kanyaman es una lección de vida. Nos enseña que detrás de la fama y el éxito, hay un ser humano con sus miedos, sus sueños y sus anhelos. Nos invita a reflexionar sobre la importancia del amor, del autocuidado y de la conexión humana. Nos anima a ser auténticos, a no tener miedo de mostrar nuestras vulnerabilidades y a buscar la felicidad en cada paso que damos. La historia de Kanyaman es mucho más que una biografía de una celebridad. Es una lección de vida que nos invita a reflexionar sobre los aspectos más importantes de la existencia humana. Nos enseña que detrás de la fama y el éxito, hay un ser humano con sus miedos, sus sueños y sus anhelos. Nos recuerda que la vulnerabilidad es una parte integral de la condición humana, y que todos, independientemente de nuestra posición social, experimentamos emociones como el miedo, la tristeza, la alegría y el amor. Nos invita a reflexionar sobre la importancia del amor, del autocuidado y de la conexión humana.
Nos recuerda que el amor en todas sus formas es el motor que impulsa nuestras vidas. Nos anima a cuidar nuestra salud física y mental, y a priorizar el bienestar emocional. Nos recuerda la importancia de la conexión humana, de mantener relaciones significativas con las personas que amamos y de buscar la compañía de quienes nos hacen sentir bien. Nos anima a ser auténticos, a no tener miedo de mostrar nuestras vulnerabilidades y a buscar la felicidad en cada paso que damos. Nos inspira a ser fieles a nosotros mismos, a aceptar nuestras imperfecciones y a vivir una vida llena de propósito y significado. Nos invita a no tener miedo de mostrar nuestras debilidades, a pedir ayuda cuando la necesitamos y a celebrar nuestros logros por pequeños que sean. La historia de Can Yaman es un recordatorio de que la vida es un viaje, lleno de altibajos, y que lo más importante es aprender a disfrutar del camino y a ser la mejor versión de nosotros mismos. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado descubriendo un poco más sobre la vida de Can Yaman. Gracias por acompañarme en esta aventura. Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció este análisis? ¿Qué otras celebridades les gustaría que exploráramos en futuros vídeos? No duden en compartir sus opiniones y sugerencias. Y por supuesto, si este vídeo les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.